Estás a punto de contar algo privado, algo que involucra a otra persona, o algo que preferirías que no se difundiera más allá del oído de quien tienes enfrente. Y sin pensarlo, tu voz baja de volumen de forma casi automática. Te acercas un poco más a la otra persona, reduciendo la distancia física entre ambos. Tal vez incluso miras hacia los lados antes de hablar, verificando sin darte cuenta que nadie más esté escuchando. Nadie te lo enseñó de forma explícita, en ninguna clase ni conversación directa. Simplemente ocurrió, como si tu cuerpo ya supiera exactamente cómo comportarse ante este tipo específico de comunicación. ¿Qué instinto tan profundamente arraigado te hace bajar automáticamente la voz cada vez que estás a punto de contar un secreto? Este comportamiento, tan automático que casi nunca lo notamos conscientemente mientras ocurre en el momento, tiene una explicación que combina biología antigua con matemáticas sociales bastante precisas sobre el riesgo real de que la información se propague más allá de lo deseado. El psicólogo evolutivo Robin Dunbar, cuyo trabajo sobre el tamaño de los grupos sociales humanos ha sido ampliamente citado en distintas disciplinas académicas, propone que compartir información privada, incluyendo chismes y secretos, funcionó históricamente como una de las principales formas de cohesión social entre pequeños grupos humanos, sustituyendo gradualmente al acicalamiento físico que otros primates utilizan para mantener y fortalecer sus vínculos sociales. Según su hipótesis, el lenguaje evolucionó en parte precisamente para permitir este tipo de intercambio social eficiente, ya que un humano puede compartir información sobre múltiples relaciones y alianzas dentro del grupo mediante el habla, mientras que otros primates dependen exclusivamente del contacto físico directo, mucho más lento y limitado en su alcance social. ¿Y si bajar la voz no fuera solo una cuestión simple de discreción social, sino un cálculo instintivo y preciso sobre el valor social real de la información que estás a punto de compartir? Piensa en cómo funciona la información dentro de un grupo pequeño y cerrado, como los que caracterizaron la mayor parte de la historia evolutiva de tu especie. Un secreto compartido en voz baja, dirigido exclusivamente a una persona específica, transmite un mensaje adicional más allá del contenido mismo de la información. Ese volumen reducido comunica, de forma no verbal, pero perfectamente clara para el receptor, que la información es valiosa, exclusiva, y que compartirla representa un acto deliberado de confianza hacia esa persona en particular. ¿Por qué el simple volumen de tu voz podría comunicar tanto sobre el valor social de lo que estás diciendo? Porque, en términos evolutivos, la información dentro de un grupo pequeño nunca fue neutral. Saber algo que otros no sabían, especialmente sobre alianzas, conflictos o comportamientos de otros miembros del grupo, representaba una ventaja social real y medible. El antropólogo Robin Dunbar también documentó que, en estudios sobre conversaciones cotidianas grabadas en distintos entornos sociales, aproximadamente 2/3 del tiempo total que las personas dedican a hablar se destina a temas relacionados con otras personas. ¿Quién hizo qué? ¿Quién dijo qué? ¿Quién está en conflicto con quién? Esto sugiere que el chisme y el secreto compartido no son un defecto moral de la conversación humana, sino una función central y persistente de cómo los humanos han organizado su información social durante toda su historia evolutiva. Existe también un componente neurológico específico relacionado con compartir información privada. El neurocientífico Jason Mitchell, especializado en el estudio de las recompensas sociales a través de experimentos con resonancia magnética funcional, encontró que compartir información sobre uno mismo o revelar información privada a alguien de confianza activa las mismas regiones cerebrales asociadas con recompensas primarias como la comida o el dinero, específicamente estructuras relacionadas con el sistema de recompensa dopaminérgico. Sus experimentos mostraron que los participantes estaban dispuestos incluso a renunciar a una pequeña compensación económica con tal de poder compartir información personal con otra persona, sugiriendo que la recompensa neuroquímica generada por el acto mismo de revelar información privada puede resultar, en ciertos contextos, comparable o incluso superior a una recompensa material tangible. ¿Qué pasaría si contar un secreto activara, literalmente,
El mismo circuito de placer que activarían otras recompensas biológicas fundamentales para tu supervivencia. Esto explicaría por qué muchas personas describen una sensación casi eufórica y placentera al compartir información privada con alguien de confianza, incluso cuando esa información no tiene ningún beneficio práctico evidente para quien la comparte con otra persona. Ahora bien, el volumen bajo específicamente cumple una función adicional, relacionada con el control del alcance de esa información. Cuando bajas la voz, estás limitando deliberadamente quién puede acceder a lo que estás diciendo, creando un círculo social explícito de quién queda incluido en ese conocimiento y quién queda excluido. Este control del alcance informativo tiene profundas raíces evolutivas. En grupos pequeños de cazadores-recolectores, controlar quién sabía qué información específica podía determinar alianzas, jerarquías e incluso el acceso a recursos compartidos dentro del grupo. ¿Por qué controlar el alcance de la información representaría una ventaja evolutiva tan significativa para tus antepasados? Porque la información asimétrica, es decir, saber algo que otros no saben, ofrece ventajas estratégicas reales dentro de cualquier sistema social complejo. Si todos supieran exactamente lo mismo en todo momento, no existiría ninguna ventaja informativa que aprovechar. Existe evidencia de que este instinto de controlar el alcance de la información se activa de forma medible incluso en contextos completamente inofensivos y controlados experimentalmente. Un estudio sobre comunicación no verbal encontró que las personas reducen automáticamente el volumen de su voz al compartir información etiquetada previamente como confidencial en un experimento de laboratorio, incluso cuando sabían con certeza que nadie más estaba presente físicamente para escucharlos en ese momento específico. Este hallazgo resulta particularmente revelador porque descarta la explicación más obvia y simple, que bajamos la voz únicamente por el riesgo objetivo de ser escuchados por terceros. Los participantes de este experimento no enfrentaban ningún riesgo real de filtración, y sin embargo, la simple etiqueta mental de «esto es confidencial» fue suficiente para activar automáticamente el comportamiento de reducción de volumen. Esto sugiere que el comportamiento de bajar la voz no depende únicamente del riesgo real de ser escuchado. Está también profundamente arraigado como una respuesta automática asociada al concepto mismo de información privada, independientemente del contexto físico inmediato en que ocurra. ¿Qué pasaría si tu cuerpo respondiera al concepto abstracto de secreto con la misma automatización con la que respondería a una amenaza física concreta y visible? Existe también un componente relacionado con la proxémica, el estudio de cómo usamos el espacio físico durante la comunicación social. El antropólogo Edward Hall, pionero en este campo de estudio a través de su trabajo fundamental durante la segunda mitad del siglo XX, documentó que las personas reducen naturalmente la distancia física entre sí al compartir información privada, un comportamiento que acompaña casi siempre a la reducción del volumen de voz. Hall clasificó las distancias sociales humanas en categorías específicas, desde la distancia íntima reservada para vínculos muy cercanos, hasta la distancia pública utilizada frente a audiencias numerosas. Sus investigaciones mostraron que compartir un secreto invariablemente empuja a las personas hacia la distancia íntima, incluso entre individuos que normalmente mantendrían una distancia social mucho mayor durante el resto de su interacción cotidiana. Esta combinación de acercamiento físico y reducción de volumen crea lo que los investigadores en comunicación denominan una burbuja acústica privada, un espacio compartido deliberadamente pequeño donde la información puede transmitirse con el mínimo riesgo posible de filtración hacia terceros no autorizados. ¿Por qué tu cuerpo coordinaría automáticamente estos dos comportamientos distintos, el acercamiento físico y la reducción de volumen, en una sola respuesta integrada? Porque ambos comportamientos sirven exactamente al mismo objetivo funcional: minimizar el radio de alcance de la información compartida. Acercarte físicamente reduce la distancia que el sonido necesita viajar, permitiéndote hablar en un volumen todavía más bajo, sin sacrificar la claridad de la comunicación con la persona específica que sí debe escucharte. Existe evidencia adicional de que este comportamiento se intensifica considerablemente según la gravedad percibida de la información compartida. Estudios sobre comunicación de secretos han encontrado que las personas reducen su volumen de voz
de forma proporcional a cuán dañina o comprometedora consideran que sería la información si fuera escuchada por alguien no deseado. Esto sugiere que tu cerebro realiza, sin que lo notes conscientemente, una evaluación de riesgo bastante sofisticada antes de decidir exactamente cuánto debe bajar tu volumen de voz en cada situación específica, calibrando la respuesta según el nivel de exposición social que esa información podría generar. ¿Qué pasaría si ese ajuste automático de volumen representara, en realidad, un cálculo de riesgo social ejecutado en fracciones de segundo, sin ninguna deliberación consciente de por medio? Existe también un dato interesante relacionado con la confianza que se genera precisamente a través de este ritual de compartir secretos en voz baja. La psicóloga social Elaine Bernstein ha documentado que el acto mismo de compartir información privada, independientemente del contenido específico de esa información, fortalece de forma medible el vínculo de confianza entre las dos personas involucradas en el intercambio, casi como si el ritual en sí mismo, más allá del contenido compartido, funcionara como una señal de compromiso social. Sus investigaciones sugieren que este efecto de fortalecimiento del vínculo ocurre incluso cuando la información compartida resulta objetivamente bastante trivial o poco relevante, lo cual refuerza la idea de que el mecanismo de bajar la voz cumple una función social propia, independiente del valor informativo real del contenido que se está transmitiendo en ese momento. Esto explica por qué muchas relaciones cercanas, tanto de amistad como de pareja, incluyen rituales explícitos de compartir secretos como parte fundamental de su proceso de construcción de confianza mutua, casi independientemente de si esos secretos son objetivamente importantes o completamente triviales. La próxima vez que sientas ese impulso automático de bajar la voz antes de contar algo privado, tal vez valga la pena recordar que ese comportamiento no es simplemente un hábito cultural aprendido sin ningún propósito específico. Es, más bien, la ejecución precisa de un sistema social extraordinariamente antiguo, diseñado durante generaciones enteras de vida en grupos pequeños, donde controlar exactamente quién sabía qué información representaba, literalmente, una parte fundamental de cómo se construían y mantenían las relaciones de confianza dentro de tu propia comunidad. Cada vez que bajas la voz para contar algo privado, estás repitiendo, casi sin variación alguna, un ritual social heredado de generaciones enteras de antepasados que aprendieron, mucho antes de que existiera cualquier palabra para nombrarlo, que la confianza también se construye en el volumen exacto con el que decides compartir algo.